Muy buenas noches con todos. Les habla el doctor Omar Rodríguez, director médico de Química Suiza. Bienvenidos a esta sexta fecha de la tercera jornada del médico general, en la cual vamos a tocar un tema muy común en el medio peruano, que son las infecciones y los flujos vaginales. Para ello tengo el agrado de presentar esta noche al doctor José Rojas Jaimes. Él es presidente de la Sociedad Peruana de Climaterio, miembro titular de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, profesor asociado de ginecología de la Universidad Cayetano Heredia, Fellow, American College of Obstetricians and Gynecologists, miembro de la Red Latinoamericana de Investigación en Climaterio, miembro del Comité de Expertos en Salud Sexual y Reproductiva y jefe de la Unidad de Climaterio del Hospital Arzobispo Loaiza. Creo que tenemos un ponente de lujo el día de hoy y lo dejo con las palabras del doctor Rojas Jaimes. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Omar, por la presentación. Y como tú dijiste, en esta oportunidad vamos a tratar un tema muy importante, un tema de alta prevalencia en la población femenina y que como punto de inicio diremos que si hay una serie de patologías que tiene que dominar el médico en general y el médico general en particular, porque tiene que hacer el tratamiento masivo de las pacientes, uno de esos puntos es básicamente el referido a las infecciones vaginales, porque son muy frecuentes, siempre van a tener pacientes, siempre les van a preguntar, entonces es un tema que se debe tener presente y saberlo manejar y tratar de forma adecuada. Entonces vamos a empezar con nuestra presentación y empezaremos viendo que estamos en esta oportunidad trabajando sobre el tracto genital inferior. Como ustedes saben, la parte ginecológica tiene dos partes. El tracto genital superior, que es la situación que está básicamente orientada a lo que es el útero, las trompas, los ovarios, y el tracto genital inferior, que es la parte de salida del aparato genital. Y básicamente está referido a lo que vemos en esta lámina, ¿no? Están, como ustedes pueden ver acá, los labios mayores, los labios menores, el meato uretral, el introito vaginal y las glándulas conexas, donde están las glándulas de Bartolino, y también alrededor del meato uretral están las glándulas de Skene. Obviamente ahí se van a producir una serie de procesos infecciosos que comprenden las llamadas antiguamente vulvovaginitis. Básicamente, estas infecciones están referidas a esos dos puntos, a la vulva y a la vagina, y van juntas. Pero generalmente estas infecciones se perenizan a nivel de la vagina, entonces por eso es que se habla de infecciones vaginales. Entonces, en el tracto genital inferior pueden haber varios tipos de infecciones, ¿no? En la vulva tenemos las llamadas piodermitis, las bulitis micóticas, hay incluso casos en los cuales se encuentran lesiones ulceradas, ¿no? Y a nivel, por ejemplo, de la glándula de Bartolino, las bartolinitis, a nivel del cervix, la cervicitis, y a nivel de la vagina están básicamente tres tipos de infección. Una infección que está producida por bacterias, que es la vaginosis bacteriana, una que está producida por parásitos, que es la tricomoniasis, y una producida por hongos, que es la candidiasis. Y estas infecciones vaginales son las que vamos a tratar ahora y son las que básicamente se llevan más del 95% de los procesos infecciosos a este nivel. Entonces, veremos viendo primero cómo es la composición de la flora vaginal, porque es importante conocer primero la normalidad, y eso ustedes lo tienen que saber bien. Entonces, obviamente nos interesa la mujer adulta, o sea, la mujer en edad reproductiva. Y como ustedes pueden ver aquí, la flora vaginal o microbiota vaginal ahora, ¿no?, está compuesto de una serie de elementos infecciosos que pueden ser gran positivos y gran negativos. Y como ustedes pueden ver, son cocos, bacilos, etcétera, que pueden ser aeróbicos y anaeróbicos, ¿no? Donde están estafilococos, estreptococos, peptoestreptococos, Clostridium, enterobacterias, etcétera. Y también están una serie de bacterias que justamente son las que se vuelven patógenas, siendo saprófitas, y como por ejemplo la Gardnerella, Molidunculus. O sea, es la microbiota vaginal
que está en un equilibrio especial y de esa forma se mantiene durante toda la vida reproductiva de la mujer. Entonces, esto es el llamado ecosistema vaginal normal. ¿Qué es lo que se encuentra ahí? Primero, que hay predominancia de lactobacilos. Se ha visto que hay más o menos 10 millones de lactobacilos por mililitro de secreciones vaginales. Y la relación anaerobios-aerobios es una relación siempre a favor de anaerobios, pero baja, de 2 a 1. Y esto es lo que va a suceder, es que se va a incrementar esta relación en los procesos infecciosos. La Gardnerella vaginalis está presente en el 10%, Mobiluncus también está presente en 5 a 10%, y Mycoplasma también en 15 a 30%. Entonces podemos ver que, de todas maneras, como hemos visto en estas dos últimas láminas, el ecosistema vaginal o microbiota vaginal está formado por una serie de bacterias que viven en equilibrio en ese lugar. Y este ecosistema vaginal es el que denota cuál es la secreción vaginal normal. Como pueden ver, en las 3 características principales podemos ver de que ese fluido normal es flocular o grumoso, muy fino. No tiene color, es incoloro, o puede ser medio blanco, blanquecino, y no tiene olor, o en todo caso se puede decir que tiene un olor sui generis. A veces es un poco pegajoso, y esas son las características básicas de lo que es la secreción vaginal normal o el flujo normal vaginal. ¿Cuáles son estas características de este ecosistema? Primero, como hemos dicho, el Lactobacillus es el microorganismo preponderante y está casi en el 95% de todo lo que incluye este grupo de bacterias. Y son los responsables de la homeostasis vaginal. Son los que dan las diferentes características de la vagina. Primero, porque hay una producción de peróxido de hidrógeno. Esta producción de peróxido de hidrógeno es la que le da la acidez a la vagina. Como ustedes pueden ver ahí, el pH de la vagina es un pH que está entre 3.8 a 4.2. En algunos casos, ustedes van a encontrar que este pH está entre 3.5 a 4.5, pero nunca más allá de 4.5. O sea, lo normal, las 2 desviaciones estándar de la mayoría de mujeres, el pH está entre 3.8 a 4.2. Estos lactobacilos, además de darle la acidez a la vagina, producen bacteriocinas. Estas son pequeñas sustancias que se comportan como bactericidas contra otro tipo de bacterias cuando están tratando de proliferar. Y además, hay una serie de competencias con esas mismas bacterias por los receptores que se encuentran en las células vaginales. Entonces, esto nos da unas características especiales de cómo este órgano vaginal importante se mantiene en forma sana y vital durante toda la vida reproductiva de la mujer. Obviamente hay una relación entre la flora vaginal y las circunstancias externas, quiere decir la actividad que la mujer puede realizar, y eso puede someter a que pueda haber determinada variación. Por ejemplo, en personas que hacen deporte, que son nadadoras, que son deportistas o que hacen otro tipo de actividades, puede modificar en parte estas características que se dan en la vagina, ¿no? Y alterando la homeostasis. ¿Por qué es importante este tema? ¿Qué es lo que queríamos empezar y ver la relevancia de este tema? Primero, porque es un motivo de consulta frecuente en todos los consultorios donde se hace ginecología, sea en hospitales, en clínicas o en consultorios particulares. Entonces, este es un problema que en la mujer, si es que no se trata debidamente, como a veces ocurre porque buscan tratamientos caseros o prefieren tomar alguna medicación que les da no una persona certificada o un médico, sino muchas veces un familiar, una vecina, etc. Entonces comienza a generar angustia. Puede que no se tratan, que persisten con este flujo y que incluso comienza a ocasionar ya mayores molestias. Entonces, estas molestias pueden ser muy preponderantes en la mujer
y en algunos casos pueden incluso tener problemas de tipo social, ¿no? Y obviamente también es importante porque si es que no se tratan oportunamente puede traer algún tipo de consecuencias en la parte obstétrica o en la parte ginecológica. El primero de estas infecciones es la denominada vaginosis bacteriana. Esta vaginosis bacteriana es una entidad conocida, muy antigua, mucho más de lo que Cronin la definió en 1892 como vaginitis no específica, y ha ido evolucionando en el transcurso del tiempo de acuerdo a las variaciones que encontraban en laboratorio, etc. Es así que ya en 1955, mucho tiempo después, Gardner y Hughes le ponen el nombre de vaginitis por hemófilos, porque encuentran que este microorganismo era el preponderante en ese momento. Después sigue avanzando, en 1963, Zimmerman le pone vaginitis por Corynebacterium, y recién en 1980 toma el nombre de vaginitis por Gardnerella, porque ya se encuentra este microorganismo, que es la Gardnerella vaginalis, como microorganismo que preponderantemente se encontraba en todos los cultivos y en todos los análisis que se hacían. Recién en 1982 le ponen vaginosis anaeróbica, era la mayoría de bacterias que encontraban eran anaeróbicos, y en 1984 toma el nombre de vaginosis bacteriana. ¿Por qué no vaginosis bacteriana? ¿Por qué no vaginitis bacteriana? Por estas dos razones. Primero, vaginosis, porque en realidad no producía una respuesta inflamatoria severa. En algunos casos ni siquiera había inflamación, o si es que lo hay, generalmente es muy leve. Y bacteriana, porque muchas bacterias estaban involucradas y obviamente su naturaleza era polimicrobiana. Entonces, esta vaginosis bacteriana es muy común en las mujeres en edad reproductiva, por lo tanto, es la infección más importante en las mujeres y se presenta en cerca del 50% de todas las infecciones vaginales son referidas a vaginosis bacteriana. Uno puede ver que en diferentes consultorios, ya sea de planificación vaginal, embarazo, consultorios de enfermedades de transmisión sexual o incluso en universitarios, etcétera, se encuentra esta entidad de vaginosis bacteriana. Y se ha visto que los microorganismos asociados son en realidad patógenos oportunistas que viven en la vagina y que son responsables de este tipo de infecciones. Y además son de naturaleza no venérea, o sea, no es necesariamente que tiene que haber un proceso de relación sexual para que esta situación se produzca. Además, se ha visto que hay una creciente evidencia de la asociación de vaginosis bacteriana con resultados perinatales que pueden ser adversos. Es por ello que es la importancia de manejarlos incluso no solamente en las pacientes ginecológicas, sino también en las pacientes obstétricas. ¿Cuáles son los microorganismos que están más asociados a esta vaginosis bacteriana? Primero, está la Gardnerella, la que ves, ¿no? Es un cocobacilo pleomórfico, gran negativo, y se puede encontrar, miren, entre 45 y 99% de hallazgo. El segundo es Mobiluncus, que puede ser Mobiluncus mulieris o curtici, ¿no? Es un bacilo anaeróbico gran negativo o gran variable, puede estar entre el 58 y 76%. Peptostreptococcus, de la especie vaginalis o preboti, puede estar entre 45 a 70%, Mycoplasma, generalmente hominis, está hasta 60%, y bacteroides, que son bacilos anaerobios gran negativos, del tipo fragilis, generalmente están también ubicados, pero siempre por debajo del 40%. O sea, hay un grupo grande de bacterias, y estas son las principales que están involucradas en la génesis de lo que es la vaginosis bacteriana. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Son múltiples, ¿no? Generalmente, el inicio temprano de relaciones sexuales y el tener múltiples parejas es uno de los factores principales. La misma relación sexual, el coito sexual, es un factor de riesgo para la modificación de este equilibrio que existe en el ecosistema vaginal. También están relacionados el uso de métodos de barrera de cualquier tipo y el uso de dispositivos intrauterinos, de cobre, etc. O sea, están relacionados.
También están pacientes que hayan tenido uno o más abortos y obviamente aquellas con determinadas prácticas de higiene, ¿no? Pacientes que también usan duchas vaginales y que de esta forma hacen un lavado de toda la mucosa vaginal, extrayendo en la mayoría de casos generalmente los lactobacilos, que son los que mantienen las características de la vagina, ¿no? Pacientes fumadoras. La raza se pensó en una oportunidad, y esto generalmente por estudios en otros países, especialmente en los Estados Unidos, que se veía que era más preponderante y más prevalente en afroamericanas, como ustedes pueden ver ahí en este pequeño cuadrito. Después estaban las hispánicas, ¿no? Pues las blancas y asiáticas, pero en realidad en todas se presentaba. Eso se trató de estudiar mucho, pero al final hay varios estudios donde ven que la prevalencia se da en todas las razas. Pacientes que tienen estrés, o sea, miren cómo la parte psicológica puede influir en las pacientes, bajando su inmunidad de alguna forma, y que también puede ser tributarias de que esta infección aumente. Y algo que hasta pocos años se ha ido manejando, en el sentido de que era la transmisión sexual el motivo principal de génesis de esta infección. Eso ya no es así. Ahora se ha visto que en pacientes incluso que son vírgenes y que no han tenido relaciones sexuales, puede producirse una vaginosis bacteriana, porque como ustedes se estarán dando cuenta, es el ecosistema vaginal que se modifica por una de estas características. ¿Cuál es la patogenia? Lo que se ve es que hay un desbalance de la flora comensal o saprófita. Como ustedes pueden ver, se pierde el equilibrio, y acá podemos ver esta flecha curva de color rojo, cómo inclina la balanza de lactobacilos, que deben ser los que deben existir en mayor cantidad en la vagina, a favor de otros microorganismos. Generalmente Gardnerella, Mobiluncus, bacteroides, Mycoplasma, etc. Y eso generalmente por la presencia de factores externos, ¿no? Antibióticos, duchas vaginales, tampones, semen, pesarios, etcétera. O sea, cualquier cosa que modifique el equilibrio del ecosistema vaginal puede despertar y hacer que esta balanza se incline a favor de estos microorganismos que son saprófitos, pero que se vuelven patógenos justamente por ese problema, ¿no? O sea, lo que ocurre es una disminución de la flora basilar y aumento pues de estas bacterias que son anaeróbicas y que es una infección polimicrobiana. Es así que uno puede encontrar, como pueden ver en esta figura, una disminución de lactobacilos. Caen los lactobacilos, hay un aumento del pH, el pH comienza a aumentar, y los anaerobios que estaban en cantidad menor dentro de la vagina comienzan a incrementar. Entonces aumentan los anaerobios, caen los lactobacilos, y la Gardnerella es la que más aumenta dentro de todo el grupo de anaerobios, es la que más aumenta la Gardnerella y se encuentra. Esa es la patogenia de esta enfermedad. Es así que al caer los lactobacilos, bajar el pH por la disminución de peróxido de hidrógeno, aumenta el pH vaginal, aumenta las bacterias anaerobias, y estas bacterias tienen la posibilidad de producir una serie de microsustancias o enzimas que son producto de su metabolismo, que son mucinasas, cianidasas, aminopeptidasas, endotoxinas, etcétera, interleuquinas, fosfolipasas, que van a degradar todo lo que existe a nivel de la vagina, produciendo el flujo patológico. Es tanto así que, por ejemplo, las aminopeptidasas como la trimetilamina es la responsable de ese característico olor a pescado que se produce en las pacientes con vaginosis bacteriana. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico, ¿no? Los criterios básicos que se usan ahorita son los criterios de Amsel y los criterios de Nugent. O sea, estos dos métodos son los que se realizan. Obviamente, como esto tuvo un boom al final del siglo pasado y los primeros años de este siglo, aparecieron una serie de pruebas que incluso se vendían en las farmacias y que las mismas mujeres podían comprarlos y ellas mismas hacerse la prueba. Esto en realidad no fue tan adecuado, degeneró, digamos así, desde el punto de vista
de que todo el mundo compraba y hacían diagnósticos y comenzaron a tener y consumir mucho más cantidad de antibióticos y la situación no fue como se esperaba. Entonces ahora seguimos nuevamente con los diagnósticos, con la forma como se deben hacer, y el más usado son los criterios de AMSE, que son, desde 1984, son los que se vienen usando. Estos criterios de AMSE son en realidad, son 4. Primero, que es el tipo de flujo, es una secreción vaginal homogénea, adherente, de color blanco grisácea o blanquecina, que, como pueden ver acá, que deposita, es abundante dentro de la vagina, se colecciona a nivel del fondo del saco posterior o de los fornis laterales, y que incluso en algunos casos puede salir y derramarse a nivel de la vulva. Y esto puede manchar la ropa interior. Son personas que por eso vienen a la consulta y dicen, doctor, tengo mucho flujo, pero cuando uno les pregunta si tienen alguna otra molestia, generalmente no. ¿Por qué? Porque, como dijimos, no hay mucha inflamación, a diferencia de las otras infecciones, como vamos a ver más adelante. Entonces acá hay una secreción que sí es abundante y que no produce mucha inflamación. Incluso en algunos casos, algunas mujeres pueden pensar que este flujo es un flujo normal, porque cuando uno les pregunta, dicen, no, doctor, sigo teniendo el flujo que normalmente tenía, es abundante, pero mancha la ropa interior, y a veces incluso tienen necesidad de usar paños o ponerse algo para que disminuir este problema. Entonces, el primer criterio es un criterio clínico, que es la presencia de este flujo homogéneo. Segundo, el pH es un pH mayor a 4.5. Este pH se debe tomar a nivel de la pared vaginal, generalmente paredes vaginales laterales. Se puede usar cualquier método para calcular el pH. Estos papel de tornasol, etcétera, se pueden usar. Hay que saberlos tomar, porque, como digo, es a nivel de la pared lateral, se pone el espéculo y se pone en esa zona y se lee inmediatamente el pH. Esto antes se hacía en los consultorios. Ahora que hay ya más, ha habido más demanda y mucho más pacientes, generalmente a veces no se hace, ¿no? Pero en realidad se deberían hacer. El tercer criterio es el test de aminas, ¿no? O test de KOH, ¿no? El hidróxido de potasio se debe usar, se saca la secreción, se pone una lámina y se echan 2 gotas de hidróxido de potasio, y uno espera que al cabo de unos segundos o un minuto comience a producirse este característico mal olor que se produce, que es olor a pescado. Entonces, eso es el test de KOH. Y el cuarto criterio es la presencia de las células clave. Estas células clave son células epiteliales, vaginales, que están totalmente delimitadas o afincadas por las bacterias y que las rodean a cada célula. Y son las llamadas células en timón de barco. Entonces uno ve en la imagen, luego al microscopio, y ve que se encuentran este tipo de células. Para el diagnóstico se deben encontrar por lo menos el 20% de células vaginales deben ser células clave o clue cells, ¿no? Y se deben observar por lo menos en 8 a 10 campos. Entonces, esa es la forma de buscar. Como ustedes pueden darse cuenta, hay situaciones que aquí pueden ser en algún momento un poco difíciles, pareciera, pero como vamos a ver al final, luego de hacer el diagnóstico diferencial con los demás, vamos a ver que el diagnóstico clínico es el que predomina y va a ser fácilmente llegar al diagnóstico y dar un tratamiento, ¿no? Los otros criterios son los criterios de Nugent. En los criterios de Nugent es una prueba de excelente sensibilidad y especificidad, además que puede ser reproducible por varios observadores. Es decir, si alguien realiza esta prueba, otro observador va a obtener una proporción muy similar. No hay mucha subjetividad. Y además hay buena disponibilidad, porque lo que se hace es básicamente un gram de la secreción. Entonces, los criterios de Nugent son hacer un gram de la secreción, y lo que se busca son estos tres grupos de bacterias, ¿no? Bacilos gram positivos largos, que son los que están orientados básicamente a lactobacilos, ¿no? Cocobacilos gram negativos o gram variable, que son pequeños cocobacilos que están orientados básicamente
a lo que es Gardnerella, y Bacillus curvus, gram negativos o gram también variable, que están referidos a mobilungos. Entonces, eso es lo que se busca en la lámina. Obviamente, las personas que están entrenadas en este proceso son los que van a determinar rápidamente el diagnóstico. Ya comienzan a ver, son personas que personas que trabajan en el laboratorio, que ven rápidamente y pueden identificar, ¿no?, bacteroides, como pueden ver aquí, ¿no?, Mobiluncus, Gardnerella, Streptococcus, etcétera, y nos van a decir cuál es el diagnóstico siguiendo la proporción en una tabla. Lo que se hace es calificar este sistema en una tabla con cruces y puntaje, dándoles un puntaje a cada uno de estas variables, ¿no? A ver si hay, cuánta cantidad de lactobacilos hay. Cuando hay bastante, 4 cruces; si no hay nada, 0. Igual, Gardnerella vaginalis, cuánto hay si no hay nada, o cuánto si hay mucho, etc. Y la suma de estos puntajes es el que nos va a dar la definición de si existe la vaginosis bacteriana. Un puntaje mayor a 7 da el diagnóstico de vaginosis bacteriana y es fácilmente propuesto por las personas que están trabajando en ello. En algunos casos se puede buscar hacer un cultivo. Esto no es tan sencillo, es un poco difícil, hay que tener mucha paciencia, el crecimiento es lento, pero se debe realizar en todas aquellas pacientes que tienen el criterio clínico, o sea, que viene con los criterios de Ansel que hemos manifestado, ¿no? Debe ser evaluado en relación al GRAM, obviamente, porque en este lugar pueden haber diversos tipos de infecciones, y la sensibilidad de este cultivo es alta, llega hasta el 94%. Entonces uno puede llegar a encontrar. En algunos casos, a veces no crece mucho Gardnerella, pero uno puede encontrar otros microorganismos que están referidos también a vaginosis, como por ejemplo Mycoplasma hominis o Mobiluncus. Cuando se encuentran estos dos, cualquiera de ellos, el valor predictivo positivo para vaginosis bacteriana es alto. Entonces, en realidad, el cultivo va para estos tres tipos de bacterias, donde uno puede decir si efectivamente este es el problema. Este cultivo no se debe realizar a todas las mujeres. Uno tiene que seguir los pasos correctos. Quizás en algunas pacientes que por alguna razón tienen infecciones que no están siendo curadas y son en forma repetitiva, uno puede tomar decisiones de este tipo para tratar de identificar mejor qué bacteria es la que está involucrada. ¿Y cuáles son esas patologías asociadas que decíamos al inicio que pueden producir la vaginosis bacteriana? Porque si no hubiera en realidad ningún problema, entonces podríamos decir, y la misma paciente decir, no, estoy un poco con un flujo un poco abundante, pero no me molesta mucho, y seguir para adelante. Pero no. En el caso ginecológico, el principal factor para que aparezca la enfermedad pélvica inflamatoria es la vaginosis bacteriana, que por forma ascendente puede contaminar primero el cervix, después llegar al útero o incluso llegar a las trompas y producir una infección que en algunos casos puede llegar a ser catastrófica. Si en el caso que produzca infertilidad o que produzca una infección mayor y haya necesidad incluso de realizar cirugías y obviamente llevando a la paciente a un problema de infertilidad mayor, ¿no?, produciendo sapillo. También son pacientes que de una u otra forma pueden tener sintomatología urinaria, el llamado síndrome uretral o infecciones urinarias. Entonces son pacientes que a veces acuden por infecciones urinarias a repetición o por infección urinaria, se tratan, continúan con las molestias, los urocultivos salen negativos, pero cuando se examina la vagina hay una secreción abundante y está referido a vagina, que rápidamente por la continuidad y la cercanía de estos órganos y por las relaciones sexuales y por las actividades que están realizando, se vuelve a contaminar y se produce un círculo vicioso a ese nivel. También está referido en el caso ginecológico a infecciones de tipo postoperatorio, especialmente en aquellas pacientes en las que se hace cirugía vaginal por alguna razón, empezando desde legrados hasta cirugías grandes como esterectomías vaginales, que a veces muchas pacientes se complican con una infección postoperatoria, es porque uno no ha manejado bien en el preoperatorio el que el ecosistema vaginal esté estable, no esté infectado, ¿no? También se ha visto que
esta infección de vaginosis bacteriana, esta vaginosis bacteriana puede aumentar la susceptibilidad al HIV porque puede producir microfracturas, lesiones a ese nivel que pueden facilitar la entrada del virus. También está relacionado, aunque esto no está totalmente corroborado y comprobado, a la situación de cáncer de cervix o displasia cervical, a pesar de que este tipo de bacterias producen gran cantidad de nitrosaminas, que están muy ligadas a los puntos oncológicos, y también están referidos, como les decía al inicio, a alteraciones de tipo ansiedad generalmente, o alteraciones de tipo psicológico en aquellas pacientes que de una u otra forma van rebotando de médico en médico, de farmacia en farmacia, y no logran tener un tratamiento adecuado pensando de que existe la infección. Y efectivamente existe, pero tanto antibiótico han ingerido que han prácticamente borrado toda la flora normal y eso hace que esto no se recupere. Entonces a veces hay necesidad de reinstalar flora, de mejorar ese tipo de situaciones para que la paciente comience nuevamente a que este ecosistema vaginal esté funcionando. En la parte obstétrica también es importante. ¿Por qué? Porque puede ocasionar abortos, generalmente en pacientes que hay que estudiar, en pacientes que tienen abortos a repetición, incluso que puede haber estas infecciones que pueden estar ascendiendo y comprometiendo el huevo cigoto o el embrión cuando ya es un poco mayor, ¿no? En algunas pacientes se puede encontrar sepsis posaborto, ¿no? La paciente que tiene un aborto espontáneo o y después se infecta sin ningún problema es porque esa solución de continuidad que ha habido, esa permeabilidad, ha permitido que estas bacterias pasen y produzcan esta infección, ¿no? Generalmente puede ocasionar parto prematuro, puede producir ruptura prematura de membranas en forma directa por lisis de estas bacterias o en forma indirecta por la producción de citoquinas bacterianas que van a alisar la membrana amniótica y pueden producir RPM, que es una situación muy comprometedora, especialmente cuando se produce prematuramente, con incluso corioamionitis, y en las pacientes que a veces ya han tenido el parto, puede producir endometritis, y en el feto puede haber incluso bajo peso al nacer. Como ustedes pueden ver, son una situación que está asociada a estos problemas, es por eso menester tenerlos en cuenta y tratarlos oportunamente. ¿Cómo es el tratamiento? Felizmente el tratamiento no es, digamos, tan complicado. Al ser bacterias anaeróbicas, las preponderantes en esta infección, el tratamiento debe realizarse con antibióticos que estén dirigidos a este tipo de bacterias. Obviamente los más usados, que ustedes los conocen, son clindamicina y metronidazol. Siempre el tratamiento de inicio es un tratamiento tópico, o sea, un tratamiento intravaginal. Se usa clindamicina que puede ser usado tanto en óvulos como en crema, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Óvulos de 100 miligramos y que se debe usar diariamente por 7 días. Ese es el tratamiento estándar. O clindamicina en crema, que viene con un aplicador especial, ¿no? Que viene al 2%, también se usa 100 miligramos al día por 7 días. El metronidazol también puede venir en gel en óvulos, hay muchos de estos óvulos en el mercado, vienen al 0,75, se usa 5 gramos, se usa al día por 7 días, y el metronidazol óvulos 500 miligramos al día por 7 días. Estos son los medicamentos más usados, se usa desde 1991, miren, que ya había una buena tasa de cura, pero hay otros medicamentos también que están involucrados, como vamos a ver más adelante, que pueden usarse en el tratamiento de la vaginosis bacteriana. En el caso que este medicamento no logre una cura total, porque sus tasas de curas generalmente están alrededor del 85 al 90%, quiere decir que siempre va a haber un grupo de pacientes que no se van a curar. Entonces, en esas pacientes se puede cambiar el esquema de tratamiento o en todo caso pasar a otra vía de administración, que puede ser la vía oral. Y ahí sí se puede usar igual, metronidazol, que es el tratamiento estándar para este tipo de infección, es 500 miligramos 2 veces al día por 7 días, o clindamicina 300 miligramos igual 2 veces al día por 7 días. Como ustedes pueden ver, el tratamiento adecuado siempre es
por lo menos una semana. En algunos casos han usado una dosis un poco más alta y han podido reducir el tiempo, pero los tratamientos estándar para que la cura sea mayor es siempre referirse a este tipo de tratamiento. Como siempre, esto ya ha sido una situación que se ha venido manejando desde hace mucho tiempo, siempre se han utilizado diversos tipos de antibióticos en su tratamiento. Ustedes pueden ver que los médicos usaban desde mucho antes una serie de tratamientos, ¿no? Tetraciclina, cefaloxila, amoxicilina, ampicilina, etc. En realidad, todos tipos de antibióticos se usaron, pero las tasas de cura son las que determinaron cuáles son los tratamientos que deben usarse con mayor cantidad. Entonces, ahí se ha visto que, como ustedes pueden ver aquí, clindamicina, en la forma que hemos manifestado, ¿no? Tiene una eficacia que va hasta 85-95%, metronidazol igual, entonces son los más usados. Tinidazol, que es un buen producto, igual se puede usar vía oral y también intravaginal, también tiene una tasa cura, pero muchos antibióticos se han usado y son los que realmente se están viendo en ese sentido, ¿no? Eso es lo referente a vaginosis bacteriana, que es la principal infección que se produce a nivel de la vagina. El otro tipo de infección es la infección por hongos, y en ese sentido, los hongos que están más involucrados, o el hongo que está más involucrado, obviamente, es la cándida de tipo albicans. Entonces, aquí incluso se ha determinado, es una situación muy frecuente, que estas infecciones a nivel de la vagina son de tipo albicans o de tipo no albicans, ¿no? Es producido por un hongo unicelular, que es la cándida, como pueden ver aquí, y en más del 90%, 95% son de tipo albicans. Hay algunos casos en los cuales pueden estar involucrados otras especies. Generalmente las más encontradas, las más prevalentes son la glabrata, la Candida krusei y la Candida tropicalis. La glabrata, incluso Candida glabrata, es una de las que incluso es responsable de las infecciones micóticas a repetición. A veces no necesita de mayor tiempo de tratamiento. Aquí hay que ver que puede estar involucrada un problema de la inmunidad celular de la paciente y eso hace que esta situación a veces pueda perennizarse. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? En la mayoría de casos es una situación que produce molestias, pero también puede ser asintomática. Entonces uno en una evaluación normal puede encontrar estos hongos. ¿Cuáles son los factores predisponentes para esta infección hemicótica? Como ustedes pueden darse ya una idea de acuerdo a lo que estamos manifestando, son pacientes que tienen algunos problemas metabólicos y que tienen la inmunidad que puede estar reducida. Por ejemplo, pacientes diabéticas, el mismo embarazo, en la cual hay una disminución de inmunidad tanto de tipo humoral como celular, ¿no? Por eso que se encuentra frecuentemente en las pacientes embarazadas, que también hay que investigar siempre si están presentando este problema, pacientes que tienen uso de anticonceptivos orales, ¿no? Pacientes que de una u otra forma están usando antibióticos en forma prolongada, ¿no? A veces las mujeres, por algún resfrío, una situación que no amerita, van y en forma informal son medicadas, ya sea por el farmacéutico, el técnico, etcétera, y comienzan a hacer uso y abuso de antibióticos, y eso lleva mucho a la sobreproducción de hongos. Pacientes que están recibiendo inmunosupresores por alguna enfermedad de tipo el colágeno, etcétera, o están recibiendo corticoides, pacientes que tengan alteraciones locales de la piel, ¿no? Humedad, generalmente pacientes obesas, pacientes muy gorditas, pacientes con enfermedad autoinmune o pacientes que tengan algún tipo de enfermedad oncológica, ¿no? Algún tipo de neoplasia. Entonces, este tipo de pacientes son los pacientes que con mayor frecuencia se va a encontrar estas infecciones micóticas. El cuadro de esta infección micótica es característico. Lo importante aquí es que la paciente viene con prurito vulvar. Una de las características funcionales es la paciente dice, doctor, tengo prurito, me pica, tengo picazón a este nivel, o sea, es una situación que lo manifiesta casi en la totalidad, a diferencia de lo que ocurría con la paciente vaginosis bacteriana, que no había mucha inflamación. Aquí sí hay inflamación. Prurito vulvar, puede haber dispareunia, la paciente tiene mucho dolor durante
las relaciones sexuales, y además uno va a encontrar en el examen clínico que puede haber lesiones en la zona vulvar por rascar, incluso con lesiones satélites que pueden involucrar la zona perineal o incluso la parte interna de los miembros inferiores, de los muslos, de las ingles. Entonces es fácil darse cuenta que esta infección está esparciéndose en toda esa zona. Lo característico es que es un flujo, una leucorrea de tipo blanquecina y grumosa, y en este caso los grumos son grandes, pudiendo llegar a ser incluso mucho más grandes como el requesón, entonces, y que pueden estar llenando en su totalidad la vagina. Entonces, si esto es una candidiasis que está totalmente, solo con poner el espéculo uno hace el diagnóstico, ¿no? Y encuentra todas estas lesiones. Y la vagina la encuentra con inflamación, una vagina rojiza, inflamada, con paciente que viene con prurito, y el pH casi siempre está por debajo de menos 4.5. Entonces, es como se puede ver acá, con huellas de rascado, etcétera, se encuentra, esa es la candidiasis. En el laboratorio se puede hacer un examen con hidróxido de potasio al 10%, en el cual se pueden ver las hifas, las esporas de estas hifas de estos hongos, y eso va a dar el diagnóstico. En algunos casos, como dije, cuando esto generalmente se forma repetitiva, los tratamientos no están dando resultados, a veces hay necesidad de hacer cultivo de hongos en un medio especial, generalmente agar de saburo o medio de níquelos. Entonces ahí sí uno va a encontrar el diagnóstico definitivo, y el microbiólogo nos va a dar todos los datos específicos, incluso con los medicamentos que podemos usar para lograr un tratamiento adecuado. El tratamiento en realidad son con todos los azoles, ¿ya? Ustedes pueden ver, son la mayoría que se ven en el mercado, ¿no? Los más usados son todos los que he puesto aquí, ¿no? El butoconazol, el clotrimazol, el miconazol, el econazol, el fenticonazol, el tioconazol, etc. O sea, estoy seguro que todos ustedes, como médicos, en algún momento han recetado estos óvulos y han visto que tienen uno de estos componentes. Cada uno viene en determinada formulación, ¿no? Ya sea en crema y en óvulos, y las dosis pueden ser indicadas, como en el caso de vaginosis, también por vía semanal, o en algunos casos menos cantidad de días. Por ejemplo, en el caso de butoconazol se puede usar solo por 3 días, pero el tratamiento estándar con la mayoría de azoles, especialmente miconazol, iconazol, etcétera, son también por 5 a 7 días. Ese tratamiento para obtener una respuesta importante. La tasa de cura de estos medicamentos también es alta, están por encima del 90%, pero siempre va a haber un grupo de pacientes que no se van a curar totalmente. No es que haya habido un fracaso, sino que eso es lo que se encuentra en el tratamiento. Estas pacientes pueden ser, en ese caso, nuevamente referidas a un nuevo esquema, puede ser con el mismo azólico o cambiar a otro para ver si hay la necesidad de mejorar el tratamiento, o pasar a otra vía de administración, que puede ser la vía oral. En ese caso se puede usar ketoconazol, itraconazol. El más usado en realidad es el fluconazol, que se da a dosis de 150 miligramos, una tableta en dosis única, y el tratamiento es adecuado. Entonces, en estos casos de candidiasis, también el tratamiento inicial es un tratamiento tópico, pero viendo la situación de respuesta de la paciente, uno puede tomar la alternativa de cambiar la vía de administración y pasar a vía oral si es necesario. El tercer grupo de infección, o de pacientes que traen una infección, ya es una infección por parásitos. Y en este caso, el parásito involucrado es la Trichomona vaginalis. La Trichomona vaginalis es un parásito flagelado muy frecuente, ¿no? Lo pueden ver acá en este dibujito, flagelado muy frecuente, y que tiene como característica principal que tiene una transmisión sexual elevada. O sea, es fácilmente transmisible, y su periodo de incubación puede ser tan corto como 4 o 5 días hasta llegar a 28 días o un mes. O sea, puede darse esta situación. Esta tricomona
no solamente puede infectar la vagina, sino puede ser responsable también de uretritis, o sea, puede también contaminar la uretra e incluso la vejiga y producir infección urinaria, pero generalmente causa síndrome uretral, uretritis. Entonces es una situación también muy frecuente. El cuadro clínico en este caso es también un flujo vaginal, en este caso es un flujo grisáceo, amarillo, tirando para verdoso. Es un flujo ya mucho más patológico y que tiene un mal olor. Ya en el caso de vaginosis teníamos un olor a pescado, en el caso de hongos generalmente no había olor, pero en el caso de tricomoniosis es un olor a podrido, es algo que está descomponiéndose en esa zona. Y esto generalmente, en el caso de vaginosis no había inflamación, pero en el caso de tricomoniosis es todo lo contrario. Aquí más bien hay mucha inflamación que produce incluso prurito, ardor, dolor, disuria y todas las otras características que pueden producirse que pueden darse en esta zona, ¿no? Hay un eritema incluso vaginal, que es un petequiado esa zona, que es lo que se llama vagina en fresa, como ustedes pueden ver acá, una vagina en fresa, porque hay micro lesiones o lesiones ya a veces que van aumentando, es la llamada vagina en fresa, ¿no? El pH siempre es mayor a 5, en este caso de la tricomonosis bacteriana. Entonces es fácil también determinar si esta paciente tiene o no este tipo de infección, que es la infección por tricomonas. Para el diagnóstico, en el caso de no usar la parte clínica, sino la parte de laboratorio, el examen más rápido y que tiene muy buenos resultados y sensibilidad es el examen en fresco. El examen en fresco, que se hace en una lámina con solución salina, se puede ver el mecanismo móvil y se encuentra rápidamente. En algunos casos va a ser necesario también hacer cultivo, pero esto es realmente también a veces dificultoso y es muy lento. El tratamiento de las tricomonas, a diferencia de lo que ocurre con las otras dos infecciones que hemos visto, el tratamiento tópico tiene baja efectividad. Por lo tanto, en este caso sí, no sirve el tratamiento tópico. En este caso sí hay que dar un tratamiento sistémico. Y el tratamiento sistémico usual inicial es el tratamiento oral con gran efectividad. Dentro de los tratamientos involucrados está el metronidazol oral, que se da 2 gramos en dosis única, que tiene muy buena respuesta. El metronidazol también se puede dar 500 miligramos cada 2 horas por 7 días, es el uso prolongado. Obviamente por razones de mayor facilidad, que a veces la adherencia no es tan buena en la paciente, uno prefiere la dosis única. Y otro medicamento usado también es el timidazol, que se da también 2 gramos y oral en dosis única. Como ustedes pueden haber notado, de acuerdo a la primera lámina de tricomonosis que pusimos, que hay una alta transmisibilidad de pareja, entonces el tratamiento tiene que ser a la pareja. Entonces hay dos cosas importantes en el tratamiento de tricomonosis. Uno, el tratamiento ya no es tópico, sino que tiene que ser vía oral, y dos, el tratamiento tiene que ser a la pareja o a las parejas, si es que la paciente tiene más. Entonces esto es lo que se tiene en el caso de tricomonosis. Y ya terminando, vamos a ver este diagnóstico diferencial, que es lo que prácticamente es importante que ustedes lo conozcan, porque este cuadrito grafica todo lo que hemos manifestado y que ustedes lo tienen que tener presente, porque hacer todos los exámenes y cumplir todos los criterios de los métodos diagnósticos a veces es difícil. Es por eso que ustedes pueden haber visto que en los consultorios, en el hospital, el tratamiento inicial básicamente es de acuerdo a lo que el examinador, en este caso el ginecólogo, la persona que está haciendo el examen, ve, o sea, de acuerdo a los datos clínicos que está sacando. Como ustedes pueden ver, la secreción normal, el tipo de secreción que es la primera variable, en la secreción normal es una secreción flocular muy fina, que puede ser pegajosa, ¿no? Y que es característico, la mujer lo conoce porque puede decir acá no hay infección y en el examen clínico también se puede evitar. En el caso de vaginosis bacteriana, la secreción es abundante, es homogénea, blanco-grisácea y que incluso puede derramar a través de la vulva.
En el caso de candidiasis, el tipo de secreción ya es flocular, gruesa, y en algunos casos puede ser tan abundante y tan grande que semeja mucho al requesón. En el caso de tricomonas, el tipo de secreción ya es también homogénea, abundante, medio verdosa y espumosa, y que también es diferente a las demás. El pH en la secreción normal está entre 3.8 a 4.2, como hemos visto. En la vaginosis bacteriana está por encima de 4.5. En la candidiasis siempre está por debajo de 4.5. Y en la tricomonas está por debajo de 4.5 o incluso mayor, para que esta tricomona pueda vivir en esa zona. El olor a aminas, o sea, la prueba de aminas, está presente en vaginosis bacteriana, no en las demás. En el caso de tricomonas también puede estar presente a veces en los casos en que hay una infección concomitante, ¿no? O a veces también sale positivo, pero generalmente no, solo es referido a vaginosis bacteriana. La célula clave, o clucellus, o célula guía, que también se llama, está presente en la vaginosis bacteriana y en las demás están ausentes. Los tricomónidos, o sea, la tricomoniasis, obviamente está presente en la paciente que tiene tricomonas, y yemas o levaduras o pseudohifas está presente en la candidiasis. Entonces, este cuadro es el que refiere todo lo que hemos manifestado. Obviamente, los lactobacilos pueden, en la secreción normal, son los que predominan y dan el equilibrio normal vaginal, ¿no? En la vaginosis bacteriana prácticamente no existe. Están muy disminuidos o no existen. En el caso de candidiasis pueden existir, o sea, puede estar la vagina con lactobacilos normales, pero está contaminada por hongos, y en el caso de tricomonas puede o no haber. Generalmente se encuentran lactobacilos, pero como la contaminación ha sido generalmente reciente, porque es una situación que se da casi de forma aguda, entonces se va a encontrar lactobacilos, pero la infección es la que va a determinar qué es lo que vamos a hacer o qué tipo de tratamiento le vamos a dar. Eso creo que es todo. Solamente les pongo, por ejemplo, han habido varios investigaciones que se han hecho a nivel hospitalario. Esta es una que se hizo ya hace tiempo en el Hospital Loaiza. Las pacientes que venían a consulta, a su primera consulta a los consultorios de obstetricia, el objetivo fue determinar la prevalencia de infecciones vaginales en pacientes que acuden al primer control prenatal. Llegaban a esas pacientes, se les tomaba la muestra en un cultivo, se les tomaba la muestra en un tubo de ensayo, se guardaba, se investigaba, y los resultados fueron estos, ¿no? Se encontró vaginosis, no se encontró ninguna infección en el 53% de las pacientes, o sea, más del 50% de las pacientes no tenían, pero se encontró vaginosis bacteriana, miren ustedes, 15%, candidiasis 15%, tricomoniasis 1%, vaginosis bacteriana y candidiasis 10%, o sea, habían también pacientes que tenían a veces dos infecciones concomitantes o 3 infecciones concomitantes. Yo creo que la conclusión fue que el 46% de las pacientes presentaban algún tipo de infección vaginal, por lo tanto es muy frecuente, ¿no? Estas fueron pacientes que se venían a su primer control prenatal, se les tomaba esa muestra y se encontró elevado. Igual en ginecología hay varios estudios y son muy similares, incluso a nivel nacional y mundial, respecto a los resultados. Creo que con eso he terminado. Les doy las gracias por haberme escuchado y si tienen alguna pregunta, con todo gusto, si la podemos resolver. Doctor Rojas, muchas gracias. La verdad que su charla ha sido sumamente completa. Nos ha ilustrado con las 3 infecciones más frecuentes que se puedan presentar. Dentro de ello, doctor, yo quería hacerle una pregunta. Me gustó mucho el estudio que presentó al final. No sé si podría poner la lámina. En relación a eso, quería consultarle. Esto entiendo que es en el primer control prenatal. Sí, este es un grupo de pacientes que ya es una investigación que hicimos ya hace algunos años, más o menos 10, 15 años. La investigación está publicada en la revista de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. ¿Ya? La pueden buscar, ahí está. Toda paciente que llegaba a su primer control prenatal, o sea, no había sido manejada, los criterios de inclusión eran bien claros. Obviamente tenía que ser una paciente que no había tenido uso de alguna medicación en los últimos 6 meses,
¿no? Ya que hay pacientes que venían tranquilas a su control y algunos otros criterios más. Entonces, estos pacientes en el primer control, a la hora de hacerles el peso, en el examen, se les tomaba su Papa Nicolau y se les tomaba una muestra de esta secreción, y eso se enviaba al laboratorio para la búsqueda de algún tipo de infección. Y lo que encontramos en esa oportunidad fue que el 46%, le restan así en 53.4, como está acá, fue que el 46.6% de pacientes que iniciaron ese control tenían algún tipo de infección. O sea, se encontró, o sea, en este proceso investigatorio, que, por ejemplo, el 15% de estas pacientes tenían vaginosis bacteriana. Imagino que muchas de ellas también han sido asintomáticas, ¿no? Porque Muchas de ellas, algunas sintomáticas, otras asintomáticas, algunas de ellas asintomáticas y que incluso tenían la infección y manifestaban, que decían, no, pero tengo esta secreción que es normal, doctor, siempre la he tenido. O sea, asumían que esa secreción, especialmente para vaginosis, asumían que era normal. Era normal. Siempre la he tenido esta infección, pero no se preocupe, señora, de todas maneras vamos a tomar la muestra todo, y salía vaginosis. O sea, sale esta reducción, ¿no? Pero obviamente la mayoría de pacientes, esto es muy concordante con lo que está en la literatura, ¿no? Obviamente, en la mayoría de casos, cuando se investiga sí este tipo de infecciones, se encuentra entre 35 y 40% de mujeres que van a consultorios de hospitales grandes, ¿no? Generalmente se encuentra tipos de infección vaginal. A veces en consultorios privados puede ser mayor, ¿eh? Porque ya, claro. a veces se sobrediagnostica también a veces. Ya usted me respondió la pregunta que le iba a hacer. La pregunta era exactamente esa, ¿no? Justo lo último que comentó. Si es que podíamos tener más o menos un aproximado en mujeres en edad reproductiva sin estar gestando, ¿no? Y usted ya me dijo que es más o menos la cifra es un 40%. Sí, sí, son similares. Siempre en edad reproductiva lo que se ha visto en paciente no gestante, la primera infección, vaginosis bacteriana, siempre. Después viene hongos. En la paciente obstétrica, la primera posibilidad, siempre hongos primero y segunda vaginosis. Eso es lo que se encuentra en la mayoría de casos. De acuerdo. Acá tenemos una pregunta de la audiencia, doctor. Nos preguntan sobre las infecciones más frecuentes o las vaginosis más frecuentes, púberes y prepúberes, o sea, en niñas, básicamente, ¿no? Ya en niñas, generalmente, en niñas muy menores, generalmente no se encuentra vaginosis bacteriana, ¿no? Se encuentran otro tipo de infecciones, generalmente estreptococos, se puede encontrar hasta estafilococos, se puede encontrar otro tipo de, si bien puede haber patología, incluso con flujo purulento en algunos casos, cuando a veces las niñas están durmiendo, se tocan esa zona y puede entrar algún cuerpo extraño, alguna basurita, algo, y eso ellos no se dan cuenta y se pone en esa zona y eso puede producir infecciones. O sea, no se encuentra en niñas, jóvenes generalmente no se encuentra vaginosis bacteriana. Además, todavía no se ha, no ha aparecido la vía reproductiva, entonces no está determinado eso. En pacientes adolescentes, o sea, ya en niñas un poco mayores, pues, digamos 13, 14, o sea, ya adolescentes un poco medianas o tardías, sí ya puede darse el caso de vaginosis. Entonces el tratamiento es muy similar, ¿no? Y también a veces hay niñas que les gusta el deporte, entonces empiezan 11, 12 años, 13 años y empiezan con flujo. Eso es característico porque llegan al consultorio traídas por la mamá y las traen pensando que ha habido alguna situación de otra naturaleza, pero no es eso, es el mismo deporte, la misma tipo de actividad puede estar modificando ese ecosistema vaginal que recién está madurando y que comienza a producir este tipo de secreción y comienza los problemas. Entonces el tratamiento es simple. Listo, doctor. Acá ya tenemos una pregunta interesante también. Nos hablan preguntas sobre la vaginosis bacteriana recurrente. En estos casos se podría hacer algún estudio metagenético de secreción vaginal. Y si usted recomienda el uso de probióticos para cambiar un poco o modular un poco... Sí, la vagina, el ecosistema vaginal. El ecosistema, claro, exactamente. Claro. La pregunta es muy interesante en el contexto general. Efectivamente, como les puse en una de las diapositivas que mencioné,
va a haber casos en los cuales la vaginosis se prolonga. O sea, no tiene un tratamiento adecuado y esta comienza a perennizarse. No es que pueden darse los dos casos. A veces se cura y después aparece nuevamente porque sigue los factores de riesgo involucrados, no se han corregido y vuelve a aparecer. Pero en la mayoría de casos son pacientes que aparecen con la vaginosis, permanece, se mantiene y se vuelve crónica, digamos. Lo que decía en la pregunta, que esto es medio recurrente. Entonces, estas pacientes, al tener ese problema que no lo han tenido y que comienza a aumentar el flujo y tener problemas incluso de manchado a nivel de la ropa interior o ya problemas que ya tienen pareja, etcétera, ya aparecen otro tipo de molestias, entonces comienzan a tener angustia, ¿ya? Y comienzan a ir a un médico, les da su tratamiento, que como ustedes han visto, el tratamiento es con antibióticos contra anaerobios, y son antibióticos fuertes, clindamicina, metronidazol. Ellas mismas, a veces esto no mejora, comienzan a tomar más, van donde otro médico, etcétera, y se produce la cronicidad. Esto hace que se barra toda la flora vaginal, y la situación ahí se complica. ¿Por qué? Porque han desaparecido, obviamente, los anaerobios, porque ya desapareció en base a antibióticos, pero también ha desaparecido toda la flora normal. O sea, la flora saprófita que debe vivir ahí y que mantiene la vagina, donde el más importante son los lactobacilos, también desaparece. Y por lo tanto, el problema se vuelve complicado. Entonces, estas pacientes generan angustia y hasta algunos casos están referidos en la literatura. Puede haber incluso problemas de tipo psicológico, ¿no? Mucha ansiedad, ¿no? Problemas de esto que ya no llegan a un lugar y se siente pues el mal olor, o están ahí, piensan que todo el mundo las está viendo, en realidad nadie se ha dado cuenta, pero ellas mantienen este problema y es muy molestoso. Entonces ahí el tratamiento es, una vez hecho el tratamiento y referido, el tratamiento casi siempre, como dije, la tasa de cura en la primera incursión, en el peor de los casos puede llegar a 80, 85%, en el mejor de los casos 90, 95%. Y a veces es necesidad entonces de usar nuevamente el mismo tratamiento. Se puede usar nuevamente el mismo tratamiento o rotar el antibiótico a otro. Pasar pues de clindamicina, pasar la metronidazol, etc. Si es que no ha habido mejoría. Y ahí parar, o pasar a vía oral, o en todo caso, si la situación continúa, pasar a vía oral. Si esto aún no está mejorando, obviamente ha tenido que hacerse un buen examen de la vagina y del cervix, pues no vaya a ser que estén involucrados otro tipo de patologías, cervicitis, haya un problema ya de tipo oncológico, ¿no? Alguna cosa que esté haciendo que esta situación perdure. Entonces, en estos casos, una vez hecho el tratamiento, hay que ya mejorar la flora vaginal. En el mercado hay algunos productos que se usan donde hay lactobacilos, ¿no? Esos lactobacilos se pueden usar también se comienzan a usar igualmente en forma de óvulos o de geles y se introducen en la vagina para recuperar la flora vaginal. Es poner lactobacilos dentro de la vagina. Los resultados son disímiles de acuerdo a diferentes investigaciones, pero hay algunos donde se ha visto mejoría. Entonces se puede mejorar la probiota vaginal de esa forma, aunque lo ideal es terminar el tratamiento y dejar que eso mejore poco a poco, es lo más usual. Ya en casos severos, a veces ha habido necesidad de hacer examen microscópico, cultivos, etcétera, ya la cosa está severa, a veces hay necesidad de usar este tipo. También están referidos en algunos estudios el uso de probióticos. También ayuda, no está determinado la forma directa, pero los resultados después del uso se ha visto que puede mejorar esa zona, ¿no? Entonces, no hay una experiencia, digamos así, cuantificada, al menos acá en nuestro medio, pero sí están referidos a nivel nacional, a nivel internacional en la literatura, que en algunos casos pueden usar los probióticos, pueden usar cambios de estilo de vida, o sea, ya están involucrados otro tipo de cosas, especialmente en pacientes que son ya un poco mayores. Generalmente cuando aparece esta
enfermedad en pacientes por encima de los 35, 40 años, ¿no? Pacientes ya con múltiples hijos, etcétera. Entonces, a veces ahí la flora también está mal, o que ya están entrando a la etapa de menopausia, están entrando a la etapa de climaterio, menopausia, donde también ya la vagina comienza a alterarse, baja su funcionalidad, hay menos cantidad de estrógeno, entonces ya no hay buen crecimiento del epitelio vaginal y eso hace que estas infecciones puedan perdurar. Doctor, justo sobre esta pregunta, hace un comentario sobre si es que usted conoce algún tipo o una cepa de lactobacilo que se pueda recomendar. Hay una cepa, el lactobacilo, que la vende uno de los laboratorios, no tengo ahorita el nombre exacto de la cepa, pero la están vendiendo, está en el mercado, ¿no? Lactobacillus, no me acuerdo ahorita el nombre, no lo voy a decir el nombre comercial porque no sería ético, pero sí existe en el mercado. Existe el lactobacillus en el mercado, se lo venden en todas las farmacias. Acá hay otra pregunta, doctor, que bueno, no tiene nada que ver ya con los lactobacilos, pero nos pregunta sobre cuál es la infección que se relaciona más con un problema de retraso de crecimiento uterino. La vaginosis, como pusimos ahí, está en el transcurso de la disertación, manifestamos que la vaginosis bacteriana puede producir una serie de problemas tanto en la esfera ginecológica como en la esfera obstétrica. Es por eso que es importante tratarlo. En la parte ginecológica, lo más importante es el principal factor de riesgo para enfermedad pélvica inflamatoria. Y enfermedad pélvica inflamatoria es un problema severo en la mujer joven y en la mujer en realidad a toda edad durante su vida reproductiva, porque puede haber daño a nivel de órganos internos. Y en la parte obstétrica hay también problemas que puede ocasionar esta vaginosis en diferentes niveles. En el primer trimestre puede ocasionar abortos y en el último trimestre puede ocasionar generalmente ruptura prematura de membranas con incluso coriomionitis y sepsis neonatal. O sea, todo ese camino que sigue el problema infeccioso después de una ruptura prematura de membranas, o incluso si la paciente ha sido cesárea, o incluso si la paciente ha tenido parto normal, a veces endometritis. Entonces puede darse este caso. Ahora, cuando se ha visto los fetos de pacientes que han tenido vaginosis bacteriana en forma prolongada durante todo el embarazo, se ha visto que hay retraso del crecimiento uterino o bajo peso, más que retraso, bajo peso al nacer. No retraso del crecimiento fetal como per se, porque ese es un diagnóstico ya un poco más complejo, ¿no? Pero sí retardo o disminución del peso, bajo peso fetal. Listo, doctor. Acá hay una pregunta interesante y yo quiero ampliarla un poquito. Y bueno, separar un poquito porque básicamente pregunta sobre el uso de la vitamina D, que ahora se sabe y se conoce que mejora el sistema inmunitario. Pero en otros países, yo he tenido la oportunidad de ver productos a base de vitamina C para colocación vaginal, con la finalidad de acidificar el pH de la vagina. Entonces, son dos vitaminas que se podrían utilizar, ¿no? Quería saber si usted tiene alguna experiencia al respecto. Bueno, en este momento está de moda la vitamina D. La vitamina D está de moda, efectivamente tiene una serie de beneficios a diferentes niveles, ¿ya? No tengo datos directos de que pueda actuar a nivel de la vagina, pero sí nos regimos a lo que dice su acción a diferentes órganos de la economía. Obviamente puede estar mejorando la inmunidad y eso indirectamente mejorar también esa zona y favoreciendo que no sea colonizado por esas bacterias, etc. O sea, hay una situación positiva a ese nivel. En el caso de usar vitamina C directamente, eso sí no lo he visto, no es recomendable a mi juicio. Es lo que a veces, muchas veces, o incluso hasta en estos momentos se siguen usando a veces varios tipos de ácidos, es lo que usaban mucho las
señoras antiguas, ¿no? Cuando no había todavía estos medicamentos nuevos que son más directos, que tienen mejor estudio. Usaban todo tipo de lavados, se vendían ácido bórico, se vendían una serie de preparados especiales farmacéuticos para hacer estos lavados cuando habían todos estos procesos de tipo infeccioso vaginal. Eso se ha visto, si bien se curaban de alguna forma, ¿verdad? Pero no tenían la solución que tenemos ahora con el tratamiento estándar, que están estandarizados a nivel mundial. En algunos casos siguen usando ácido bórico, ácido acético, etcétera, o sea, siguen usando, pero no es que, no, y obviamente a veces hacen una limpieza de esa zona con eso, y 2, 3 días, 4 días, van a obtener mejoría, ¿ya? Pero no es que haya sido una situación totalmente dilucidada para esa infección, ¿no? Es como antes encontraban a veces las infecciones por hongos en forma abundante y usaban duchas vaginales, porque de esa forma lavaban la vagina. Y lo que no se sabía era que de esa forma más bien estaban quitando y malogrando la mucosa vaginal. Porque la mucosa vaginal está determinada, si bien el pH es fundamental, pero también hay una serie de citoquinas, de procesos inflamatorios que defienden toda la vagina, todo el epitelio vaginal. El epitelio vaginal tiene que estar sano. El epitelio vaginal, si uno examina la vagina de una mujer joven, va a encontrar que esa vagina es gruesa y con rugosidades. Es una vagina que fácilmente se defiende de cualquier tipo de infección. Es por eso que puede resistir relaciones sexuales, entra a la piscina, sale y no hay ningún problema, porque es una zona que tiene un mecanismo de defensa propio que de esa forma puede controlar todos estos procesos. Más bien cuando hay disminución de estrógenos, o sea, por ejemplo, en aquellas pacientes ya de la transición menopáusica o posmenopáusicas, ahí los estrógenos que tienen una acción directa beneficiosa a nivel del epitelio vaginal, se reduce el grosor vaginal, el epitelio se vuelve muy delgado, fácilmente friable, es contaminado rápidamente por las bacterias patógenas o saprófitas que se vuelven patógenas en ese momento. Entonces, en esos casos, sí la cosa se vuelve más complicada. Muchas gracias, doctor. Cerramos con una última pregunta. ¿Ya? La pregunta es sobre... en el caso de... Hay muchas pacientes que toman antibióticos por X motivos. Y luego comienzan con la sensación de escozor en la zona vaginal y se encuentra cándida. ¿Es recomendable en ese momento darle tratamiento o es simplemente, o sea, sabemos que la cándida es parte de la flora y obviamente en una situación de, ya sea por el uso de corticoides o por el uso de antibióticos, podría presentarse alguna sintomatología? ¿Cómo deberíamos enfocar esos casos? Perfecto. Primero, efectivamente, la cándida puede estar dentro de la microbiota vaginal, pero no produce ningún problema. Si la paciente ya viene con sintomatología, como dijimos ahí, o sea, la paciente viene con prurito, con escozor, con molestias, con esa zona, definitivamente esa cándida ha aumentado. Esto puede ocurrir en cualquier mujer. Incluso hay datos donde dicen que todas las mujeres en algún momento de su vida han tenido por lo menos un episodio de cándida, ¿ya? O sea, esto es una situación muy difundida. Entonces, eso, cuando se produce este problema, es rápidamente manejado con el tratamiento que hemos manifestado. El problema es con aquellas pacientes, como tú pusiste, que reciben antibióticos por alguna razón, pacientes que para cualquier problema que tengan o infección que tengan o cualquier problema que tengan, hacen uso y abuso de antibióticos. Al hacer ese uso y abuso de antibióticos, no solamente van a dañar la parte vaginal, sino van a haber problemas a diferentes niveles de la economía de la mujer. Pero obviamente se va a traducir más en la zona vaginal, porque eso va a desaparecer
la parte de lactobacilos y la protección que da la misma microbiótica, y obviamente va a haber proliferación de hongos. Cuando se usa demasiada cantidad de antibióticos por cualquier razón en la mujer que ha recibido, que ha tenido una infección, un proceso infeccioso, una enfermedad, algo allá, termina con sus hongos en forma vaginal. Y eso felizmente es fácilmente curable con uno de los esquemas que hemos magnificado. Uno de estos azoles por 7 días y se acabó, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre en las pacientes que tienen problemas recurrentes? Se dice que es recurrente cuando tiene por lo menos más de 4 episodios al año de candidiasis vaginal o de hongos vaginales. En estos casos, ahí sí es pertinente buscar bien o evaluar bien a la paciente, porque si está repitiendo la candidiasis varias veces, obviamente hay algún factor que está involucrado en que esto persista. Entonces ahí hay que buscar enfermedades de colágeno, no sé, lupus, artritis reumatoide, o preguntar, hacer una buena anamnesis, de repente la paciente toma antibióticos por alguna razón, etcétera, o hay algo que está precipitando eso. Va a ser importante la ayuda del médico internista, porque hay algo que está determinando que haya no se cure esta situación y la paciente continúe con las infecciones. También puede hacer el caso que esté totalmente sana y no sea Candida albicans la responsable, sino otro tipo de cándida. Y hay algunas cándidas que son resistentes al tratamiento estándar, ¿no? Las más encontradas generalmente en este tipo recurrente son la Candida glabrata y la Candida krusei. Entonces ahí sí va a ser necesario en esta paciente que recurre, se les ha hecho exámenes, se le ha mandado al internista, se ha visto si tiene diabetes, si ha tenido alguna enfermedad y todo está bien, entonces hay que hacer un cultivo de hongos, ¿ya? Y ahí sí muchas veces sale ya otro tipo de Candida tropicalis, Candida canis, hay una serie de cándidas que pueden estar involucradas y hay que usar ya el preparado que te da que te ha enviado el cultivo, te dice esto tratar mejor, por ejemplo, con tal medicamento. Entonces ya se usa eso y se logra controlar. Pero hay que tener presente, si la paciente tiene cándida a repetición, o sea, micosis vaginal a repetición, hay que investigar, algo está pasando en la mujer. Ha bajado su inmunidad, tiene mucho, por ejemplo, en las estudiantes universitarias que están dando exámenes, escolares, etcétera, estrés, esto modifica esa zona, crece la cándida. Entonces, hay algo que está despertando el problema a ese nivel. Felizmente no es muy difícil el tratamiento, es por eso que es importante esta charla, porque ustedes, de acuerdo a lo que hemos dicho, claro, pueden revisar mucho más en la literatura, van a poder manejar este tema importante en las pacientes que acuden a ustedes, y es una situación muy frecuente. Doctor Rojas, muchas gracias por la presentación y por el tiempo que hemos tomado para responder las preguntas de la audiencia. La verdad que es un tema bastante amplio, que podríamos quedarnos conversando mucho. Sí. Le agradezco nuevamente, la verdad que hemos superado ampliamente el número de participantes. Hemos tenido alrededor de 480, esta vez 500 participantes. Y nada, no me queda nada más que agradecer a toda la audiencia y darles algunos comunicados, como el primero creo que es el más importante, que ya el Colegio Médico nos otorgó 4 puntos válidos para recertificación. Para ello, obviamente, van a haber 2 evaluaciones que nos exige el Colegio Médico, una a la mitad del curso y la otra a finalización del curso. Van a ser evaluaciones que todos los ponentes nos están entregando algunas preguntas de las propias charlas, y las vamos a brindar a través de la plataforma. Y también se tiene que considerar la asistencia a las ponencias. Yo les agradezco por su asistencia el día de hoy y nos vemos el día jueves para la 7ª sesión. Sigan cuidándose. Gracias, Omar. Gracias, doctor. Buenas noches con todos. Hasta luego. Gracias, Omar, a ti y a todos. Mi salud. Gracias. Hasta luego. Listo, ya terminé de transmitir ya. Hasta luego.